Un- Espéreme un segundito. Yo les he dado elementos históricos, también conceptuales, de un desarrollo gigante, de lo que podría decirse que es el desarrollo de las grandes transformaciones que nos permiten entender la economía, ¿no? Eh, y en la segunda clase hemos entrado a una descripción y profundización de la idea de cómo surge el capitalismo, ¿no? Y algunos de sus elementos, digamos, ¿no? Básicos. Eh, Hoy día lo que vamos a hacer, y les pido por favor que traten de hacer un esfuercito, es tratar de entender y de debatir eh, algunas de las características centrales, teóricas, ya no históricas, de lo que podríamos llamar el capitalismo, ¿no? Esta economía que es global, que surge en el siglo XIV, XV, con sus indicios bueno, en 1200, y que se consolida digamos, en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Incluso entra en una fase mucho más, digamos, concentración y centralización monopólica del capital en el siglo XVIII, y en el siglo XIX y en el siglo XX, fines del XIX, inicios del siglo XX. Bueno, eh, y a estas alturas del siglo XXI, digamos, o sea, no hay ningún país en el mundo que no sea capitalista, ¿no? A excepción capaz en parte de Cuba o, no sé, Corea del Norte, pero capaz no hay ningún otro más en el mundo, ¿no? Eh, entonces, digamos, estamos hablando de las características fundamentales del capitalismo como una economía, que así habíamos empezado la primera clase, una economía que está basada básicamente en, digamos, priorizar, digamos, la producción de mercancías y priorizar la ganancia de los dueños de los medios de producción, pero también, y tal vez sobre todo y fundamentalmente, eh, es una economía que está basada en generar plusvalía, o sea, generar una cantidad de riqueza extra, digamos, que es lo que vamos a tratar de entender ahora, que surge de las características mismas de sus leyes económicas, ¿no? La generación de una cantidad de plusvalía, de ganancia, plusvalía que se convierte en ganancia, por medio del no pago de una cantidad de trabajo a los que acabaron apareciendo como desposeídos de los medios de producción, ¿no? Bueno, entonces, ese desarrollo histórico que yo he explicado eh, no explica, y necesitamos dar cuenta hoy día de qué exactamente es el capitalismo. Y en la visión o el capital, ¿no? Y en la visión más profunda, más avanzada, más crítica, eh, como ya lo había dicho, el capitalismo no solo es una economía de producción de mercancías y de priorizar la ganancia, sino es una economía que sobre todo produce explotación, o sea, produce excedente, produce plusvalía, ¿no? Porque incluso la producción de mercancías está solo dada en función a su venta, su realización, ¿no? Como mercancía, digamos, en la circulación de mercancías, eh, para generar ganancia. Entonces, vamos a verlo ahora con calma. A eso se ha llamado su valor de cambio, ¿no? Entonces, el valor de cambio es prioritario frente al valor de uso, ¿no? Eh, Porque justamente no importa si producen comida, pañales, bombas atómicas o lo que sea, lo que le interesa al que produce eso es venderla y generar ganancia, o más bien que se manifieste la ganancia en la circulación de esa mercancía, ¿no? Entonces, el capitalismo, una primera definición para las dos, tres, cuatro
6 personas que me están atendiendo y les agradezco muchísimo. El capitalismo, en primera instancia, es una, digamos, forma de organización de la economía que prioriza y produce plusvalía y no solo mercancías o ganancia, ¿no? Su núcleo es la producción de plusvalía. Pero estrictamente, ¿qué es el capitalismo? Estrictamente el capitalismo, se los voy a plantear, yo sé que a algunos les va a sonar extraño, y se los voy a explicar. El capitalismo no son cosas, el capitalismo no son mercancías, ni fábricas, ni el capitalcito, tus ganancias que inviertes para tu industria, para hacer tu, ¿no ves? Tu startup, ni tus emprendimientos, ni nada de eso. El capitalismo es una relación social de producción, es decir, es una manera en la que, como ya se las he explicado en la anterior clase, una manera en la que históricamente se ha configurado en un polo, expropiando a las grandes mayorías, los que aparecen como dueños de los medios de producción, estos que aparecen como dueños de los medios de producción porque se las han expropiado a las mayorías, están en un polo de esa relación, y en el otro polo están los desposeídos de los medios de producción. Entonces establecen una relación de producción que se llama capitalismo, una relación de trabajo asalariada en la que el propietario de los medios de producción contrata al desposeído y además ese desposeído de medios de producción trabaja como trabajador para otro justamente porque no tiene medios de producción, ¿no? Y ya se los he explicado, todo el proceso de descampesinización, de expulsión de comunidades, y también de la liberación, pero no por filantropía, de los siervos y de la esclavitud, una parte, otra la mantuvieron. Bueno. Entonces, ¿qué es el capitalismo? Mi estimado Mario, Wilson, Stephanie, Aníbal, Laura, Karen y Eulogio, que son los que me están escuchando. El capitalismo es una relación social de producción. Y cuando esa relación social de producción que acabo de explicar se pone en marcha, el proceso mismo estrictamente del proceso productivo, genera o cosifica o objetiva esas cosas que nosotros confundimos con el capitalismo. Produce mercancías, produce ganancia, produce plata, ¿qué más produce? Fábricas, todo produce. ¿Ya? Entonces, esa objetivación cósica, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Esa manera en la que una relación desigual y jerárquica se convierte en cosas, se convierte en dinero, se convierte en fábricas, se convierte en mercancías. Esa es la gran confusión de la economía fetichizadora y encubridora de lo que realmente es el capitalismo. El capitalismo es una relación social de producción en la que se explota a la gente y digamos, el trabajo no pagado aparece como propiedad del propietario de los medios de producción. Pero la economía vulgar y anticientífica y justificadora de los intereses de la burguesía y de las castas señoriales y de los ricos, deliberadamente hace aparecer o hace creer a la gente que el capitalismo son las cosas. O ¿no ves? Tu ahorrito es el capital, tu fábrica es el capital, y eso no es capital. Eso es solo la manifestación objetiva, la cosificación, en lo que ha derivado esta relación de explotación. Bueno, entonces, si eso es así, lo que hace falta es entender el proceso mismo de la producción del capitalismo como un proceso en el que tenemos categorías estrictamente rigurosas para describir este proceso de explotación de la gente. Entonces, yo por lo menos hasta ahí quisiera una brevísima y muy puntual. Si se ha entendido, por lo menos hágame así o su dedito, lo que sea, Mario, Wilson, Stephanie, Doris, bueno, los 6, 8 que están escuchando, si se ha entendido el concepto de capital, ¿sí? ¿Se ha entendido el concepto de capital? Karen, Laura, José, Eulogio, Doris, Sí. provecho, Doris. Ujú.
Sí. Sí, está correcto. Sí. ¿Sí se ha entendido? Bueno, qué bien. Sí. A ver, respuesta, ¿no? Mis estudiantes de economía. Doctor, Sí, dígame. sí, 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 entendido. Ah, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Mis estimados colegas, compañeros, hermanos, seguimos. Como se ha entendido el concepto de capital, lo que hace falta entender es cómo se da en categorías más o menos completas y, digamos, que den cuenta de lo que acabo de hablar en términos de el propio proceso productivo. ¿Ya? Entonces empezamos. El capitalismo, digamos, la célula básica del capitalismo es la mercancía, cualquier mercancía. Pero además en el capitalismo ocurren dos cosas muy importantes. La fuerza de trabajo, no el trabajo, sino la capacidad de trabajar, se ha vuelto una mercancía. Y segunda cosa que pasa es que todo se vuelve una mercancía. Este es un tema muy importante que hace al corazón del capitalismo. Por un lado, que la fuerza de trabajo se haya convertido en mercancía es porque justamente tú no tienes medios de producción ni de consumo para poner en marcha un proceso productivo y ser tú el propietario de tu trabajo y también del fruto de tu trabajo. Entonces, ojo, lo que pone en evidencia el capitalismo es que lo que se ha vuelto una mercancía es la capacidad de trabajar para otro. Y eso es algo muy complicado, porque por eso es que tú vives atormentado, jodido, ¿no? Porque tú trabajas para otro, a ti no te importa lo que haces, es más, sufres en lo que haces, porque no lo haces ni para ti y muchas veces no te interesa lo que haces, o la mayoría de las veces estás en una cadena de montaje, produciendo botellas o lo que sea, que no es un interés tuyo, ni tu motivación, ni te realizas ahí. Estás completamente enajenado, diría Marx, ¿no? Y Hegel también. Bueno, y muchos otros que no necesitan ser muy rigurosos, que uno se da cuenta de eso. Por eso es que todo el mundo quiere escaparse de ahí. Nadie trabaja en una fábrica 8 horas, trabajas 10, 12, 15 horas y te descuentan el sueldo y si llegas tarde y te quitan vacación y así, ¿no? Y te abusan y te botan y eso. Entonces, ¿cuál es el tema? Que primero, la mercancía es la célula básica del capitalismo. Segundo, que la fuerza de trabajo se ha convertido en una mercancía. Tercero, y muy importante, que lo vamos a ver en sus consecuencias, todo se convierte en mercancía. La sexualidad, la conciencia humana, la salud, todo es mercancía. Si no tienes plata, te mueres porque no tienes plata para pagar la salud, que se ha vuelto una mercancía. Bueno, la sexualidad, la conciencia se ha vuelto una mercancía. La conciencia de los ministritos del tercer mundo son muy baratas, entonces compran y venden las transnacionales esas conciencias, las compran. Bueno, entonces todo es una mercancía. El agua, la vida, los trasplantes de hígado, por eso hay tráfico de personas para matar niños, quitarles su hígado y venderle a alguien. Entonces, ¿qué implica el capitalismo en términos de la universalización de la mercancía? Implica, digamos, por un lado, un enorme desarrollo de las fuerzas productivas, que lo vamos a ver ahorita con más calma, pero por otro lado, al costo de convertir esta sociedad en una sociedad de la barbarie, ¿no? Una barbarie ilustrada, una barbarie moderna, pero barbarie, ¿no? Incluso Marx hablaba de la idea de que hasta que no cese, digamos, este tipo de organización de la sociedad, seguimos en verdad estando en la prehistoria, ¿no? ¿Cómo puede ser que la salud sea una mercancía? O sea, el que no tiene plata para curarse se muere. ¿No? Todo sea mercancía. La conciencia, la sexualidad, los cuerpos de las personas, todo es una mercancía, ¿no? Y eso es algo terrible, ¿no? Bueno, pero esta mercancía, fuerza de trabajo, todas las mercancías, etcétera, tienen una característica fundamental que reflejan la contradicción misma del capitalismo.
como célula básica reflejan una contradicción. Son una unidad contradictoria las mercancías. ¿Qué quiere decir una unidad contradictoria? Quiere decir que por un lado las mercancías tienen una utilidad, a eso en la economía se llama el valor de uso de la mercancía, y que por otro lado tienen un valor de cambio, es decir, su capacidad de intercambiarse por plata, que también es una mercancía dineraria, o por otra mercancía. Entonces, ¿cuál es la contradicción de las mercancías? ¿Cuál es la unidad contradictoria de las mercancías? La unidad contradictoria es que es una unidad justamente de valor de uso y valor de cambio. Vuelvo a repetir, el valor de uso es la utilidad que tiene las mercancías para satisfacer una determinada necesidad humana. ¿Cuál es el valor de uso de un zapato? Que te protege contra que no te entren vidrios y no te haga frío. Entonces, sus cualidades físicas hacen, ¿no ve? Que digamos, la utilidad de esa mercancía sea X, Y o Z, ¿no? Protegerte contra el viento o contra, no sé, lo que sea. ¿Se entiende? El valor de uso de una mesa es que tú pones ahí esta maquinita y te pones a dar clases. Bueno, ese es su valor de uso. ¿Lo ve? Su valor de uso es la capacidad que tiene cualquier mercancía de satisfacer una determinada necesidad humana, incluso las necesidades fantasiosas, ¿no? O sea, los seres humanos consumimos mercancías simbólicas también. Yo he dado el ejemplo la otra vez. Bueno, y de diversión también, porque Hollywood es una gran industria, la gran industria de la diversión, porque consumimos sus mercancías, ¿no ve? Las películas, incluso, no sé, pues, todo es mercancía. Entonces, digamos, pero tiene esa utilidad. Tiene la utilidad de que satisface la necesidad fantasiosa que tenemos de creer en cosas o de divertirnos o etcétera, ¿no? Por eso le estoy diciendo, no solo son cosas materiales. Bueno, entonces el valor de uso de una mercancía es sus cualidades físicas o de otro tipo que satisfacen una determinada necesidad humana, ya sea esta una necesidad de comer, dormir, transportarse, lo que sea. Y una cosa muy diferente es el valor de cambio de una mercancía. El valor de cambio de una mercancía no está determinado por su utilidad ni por su necesidad. El valor de cambio de una mercancía está determinada por la capacidad que tiene como unidad celular básica del capitalismo para intercambiarse con otra mercancía. Bueno, entonces, a eso se le llama el valor de cambio. Y entonces, ¿de dónde salen estas dos cosas? ¿De dónde salen el valor de uso y de dónde sale el valor de cambio? Las dos salen del trabajo humano. Por eso esta teoría más avanzada, más crítica y más profunda se llama la teoría del valor trabajo. Esta teoría del valor trabajo lo que plantea es que la forma en la que se trabaja, o sea, el trabajo concreto, el tipo de trabajo concreto, por ejemplo, ser albañil es muy diferente de ser zapatero, etcétera, etcétera. Para ser albañil necesitas poner ladrillos uno encima de otro. Para ser zapatero necesitas clavar la suela. A eso se llama el trabajo concreto. El trabajo concreto del zapatero o del cualquiera, del albañil, produce el valor de uso. Porque no puedes tú hacer zapatos poniendo ladrillos uno encima del otro. Tiene que ser un tipo de trabajo específicamente adecuado a cómo producir ese valor de uso que se necesita, que se llama zapato, para protegerte de la lluvia y de los vidrios, ¿no ve? Y del frío. Entonces, estimados compañeros, Mario, Doris, Stephanie, José, Eulogio, Karen y Laura y Aníbal, mis pocos queridos estudiantes que están aguantándome mi teoría del valor trabajo, que les agradezco. ¿Cuál es el tema de fondo? El trabajo concreto genera las cualidades materiales
que hacen al valor de uso. ¿Ya? El trabajo concreto, porque si no, no tiene sentido. O sea, la forma en la que tú trabajas de determinada manera es la que genera si tú haces un auto, una puerta o si haces una pared. El trabajo concreto de un albañil no puede generar un zapato, ¿no ve? Y el trabajo concreto de un zapatero no puede hacer una pared. Son diferentes cualidades materiales que resuelven necesidades diferentes de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde viene el valor de cambio? El valor de cambio proviene no de la forma concreta en la que se trabaja martillando o poniendo ladrillos uno encima del otro, sino que el valor de cambio proviene del gasto indiferenciado abstracto de trabajo que hace alguien cuando está martillando, cuando está haciendo una pared, etcétera, etcétera, pero no en términos de su forma concreta, sino en su cualidad abstracta, de gasto abstracto, indiferenciado, de nervios, de músculos, de cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. No importa si está martillando, si está haciendo casas, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo concreto, perdón, el trabajo abstracto genera el valor de cambio. Es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir cualquier mercancía le da su capacidad para intercambiarse. Entonces, fíjense bien, hemos manejado 4 categorías: valor de uso y valor de cambio. El valor de uso proviene de la forma específica del trabajo concreto y el valor de cambio proviene de la cantidad de trabajo abstracto que gasta cualquier persona martillando o haciendo botellas de Coca-Cola o haciendo paredes o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en términos de la contradicción de la mercancía? La mercancía es una unidad contradictoria de valor de uso y valor de cambio por la naturaleza bifacética y contradictoria también del trabajo. ¿Cuál es esa naturaleza bifacética del trabajo? Que cuando tú estás trabajando tiene 2 dimensiones, que es lo que acabo de explicar. El trabajo concreto es la forma en la que tú operas para generar un tipo de mercancía que genera su valor de uso, sus cualidades físicas. Y el trabajo abstracto es todas las formas de trabajo concreto se gastan en términos abstractos igual. Todos gastan cerebro, todos gastan músculo, todos gastan tendones y todos nos morimos a los 70, 80, 90, ¿no ve? Años de edad. Bueno, entonces, ese desgaste de trabajo, la cantidad de trabajo que se le ha incorporado, pero en términos sociales a una mercancía, ese le da su capacidad de intercambiarse. Eso es lo más importante de esta unidad contradictoria. Y por lo tanto, el tema fundamental de esta discusión es cómo esa mercancía, en su unidad contradictoria, lo que prevalece, lo que es más importante, lo que todo el mundo está disputando, sobre todo los capitalistas, es su valor de cambio. Por eso decimos, a ver, al que produce lo que sea, no le interesa realmente si produce pañales, haddocks, bombas atómicas o qué más, o Coca-Cola. Lo que le interesa es que a través del valor de uso de esa mercancía, la utilidad que tiene, logre realizar su valor de cambio, o sea, venderla y ganar plata. Entonces, cuando estamos hablando del capitalista que lo que quiere es ganar plata, está priorizando el valor de cambio de las mercancías. Es lo único que le interesa, ganar plata. ¿Qué es eso? Su valor de cambio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el desarrollo de esas formas, digamos, y ahí voy a retomar la primera y la segunda clase eh, para plantearles, a ver, cuando tú tienes una sociedad
de puro trueque, ¿ya? O sea, cambias un tipo de mercancía por otra. Eso se llama forma simple del valor. Vamos a llegar como de la unidad contradictoria de la mercancía, llegamos al desarrollo del dinero, brevemente. Y después voy a darles algunos elementos de los temas fundamentales, elementales de las leyes del capitalismo, ¿ya? Entonces, fíjense bien, cuando tienes tú solo trueque, eso se llama forma simple del valor. Pero en esa forma simple del valor está una mercancía haciendo el papel de relativo y activo. O sea, cuando tú quieres cambiar este celular, no sé, por este perfume, uno tiene que hacer el papel activo y otro tiene que hacer el papel pasivo para que se refleje su valor en una en la otra. Cualquiera puede jugar el papel activo o pasivo, pero cuando ésta juega el papel activo, entonces, a ver, es relativo, es activo y el valor de cambio de este se refleja en el valor de uso de este. Y en el otro lado, a la inversa, este hace el papel de equivalente de este, es pasivo y está expresando su valor de cambio, estas dos mercancías. Así funciona. Bueno, ¿qué tenemos en eso? ¿Qué tenemos? Que ahí ya tienes en forma embrionaria el germen de la forma dineraria. Porque el dinero hace lo mismo, solo que el dinero después se vuelve este equivalente general. Y el equivalente, por eso todos quieren tener dinero, porque con ese equivalente general puedes tener todas las demás mercancías. Salud, educación, sexo, ¿qué más? Comprar conciencias, ¿qué más? Todo lo que te trae el dinero, ¿no ve? Ya. Entonces, ¿qué estoy explicando? La unidad contradictoria de la mercancía, el desarrollo de las formas del valor que parten de una digamos, de una forma que se llama trueque, pero se va desarrollando a otras, la forma desplegada del valor, donde es lo mismo que lo que acabo de explicar hace un rato, solo que X cantidad de A se expresa en Y cantidad de B, pero también en W de C y así en muchas otras más. Eso se llama la forma desplegada. Luego viene la forma de equivalente general. Y ahí sí hay una inversión total. Hay una expresión general de valor en la que una hace papel de equivalente de todas las demás. Por ejemplo, esto ha jugado en la historia la sal o los cueros. Ya hacían del dinero rudimentario la sal y los cueros porque tenía muchas características de un equivalente general de valor, o sea, tenía mucho valor, todos querían sal o cueros, y entonces se podían intercambiar por muchas de otras mercancías, ¿ya? O por casi todas. Y finalmente viene la forma dineraria, que no hace falta explicarlas, es el gran equivalente general del valor, pero el dinero en sí mismo no es nada. El dinero solo es una forma en la que se ha ido produciendo. Esta sociedad de múltiples formas de expresión de esta relación de intercambio de mercancías y de aceleramiento de la producción de mercancías que necesitaba mejores formas de expresión de el intercambio, la forma desplegada, la forma equivalente, y entonces surgió el dinero. Y entonces, igual que en la visión que tenemos del capital como cosas, el capital no son cosas. El capital es una relación entre los seres humanos de explotación. Eso es el capital. Igual el dinero, tenemos una visión fetichizada y fetichista del dinero. El dinero no es más que solamente la forma más desarrollada de estas formas del valor que van desde la forma simple, desplegada, equivalente, hasta que ha llegado el dinero. Bueno, y por lo tanto, ahí hay un tema muy importante para no caer en una adoración del capitalismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto es un tema muy importante y por eso ahí hay un capítulo muy importante para entender que cuando se desarrollan estas formas del valor y la todo se ha vuelto mercancía, hay un tema muy importante que se llama el fetichismo en general. Todo fetichizamos el capital,
no es cosas. El capital son relaciones sociales. Fetichamos el dinero. El dinero no es que el dinero lo pones en el banco y hace dineritos. Es una visión fetichizada, irreal. No existe eso. El dinero solo es el resultado de las formas en las que se organiza, las formas mercantiles de la economía y rematan en una equivalente general de valor del trabajo, digamos, expresa tiempo de trabajo socialmente necesario acumulado, pero el dinero estrictamente solo es un papel, una convención social, lo fetichizamos. Bueno, ¿de dónde surgen todos esos fetichismos? Confundir una cosa con otra, atribuirle virtudes que no tiene al papelito ese, ¿no ve? Por eso que cuando hay inflación ahí se ve clarito que el dinero no es una pura convención social. ¿Se entiende? Porque ahorita vale 10 y si hay hiperinflación mañana vale 1 y a veces no vale nada, lo tienes que tirar ese papelito. Bueno, ¿de dónde surge toda esa fetichización que hacemos del capitalismo, del dinero, de todo? Surge de que las relaciones sociales entre productores, es decir, los grandes productores, que son propietarios privados, aparecen como relaciones sociales entre objetos, porque como el capitalismo es una forma de organización productiva de puros productores individuales, el mercado es el que articula eso y aparece como si fuera una relación social entre objetos. Las relaciones sociales entre productores, ustedes no saben, por ejemplo, quién ha hecho este perfume, y ustedes no saben quién ha hecho las papas que comen, y ustedes no saben quién ha hecho este celular, y nadie sabe quiénes son los productores de nada. A lo mucho sabes lo que produces vos y tu vecino. Esa relación social entre productores aparece como una relación social entre objetos. Parece plata por celular. Este, este pinche, ¿qué se llama? Perfume, que es muy rico, por, no sé, por botellas de gaseosa. Mira, propaganda para la cima, ¿ya? ¿Se entiende? Pero no es eso, no son relaciones sociales entre cosas. Estas cosas están expresando una relación social de producción entre productores privados, pero no lo vemos así. Lo vemos como relación social entre cosas. Tu platita contra el celular, contra la canasta de mercado, contra la papa, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el problema es que los productos del trabajo se convierten en mercancías por medio de tomar una cosa por otra. Las relaciones, esta es una relación entre productores. Si yo te intercambio mi celular por 20 perfumes, es una relación entre productores, pero no lo vemos así. ¿Se entiende? Ya. Entonces, los productores del trabajo, los productos del trabajo se convierten en mercancías por medio de tomar una cosa por otra, que tomamos una cosa por otra. Las relaciones sociales entre productores aparecen como relaciones sociales entre objetos. Yo les pregunto, querido Miguel, Doris, etcétera, ¿puede haber relaciones sociales entre objetos? Plata por papa, plata por celular. No puede haber, ¿no ve? Entonces, si no son relaciones sociales entre objetos, que no puede haber, ¿qué cosa es? En realidad es una relación social entre productores mediada por cosas igual, entonces caemos en el fetichismo del capitalismo. Todo en el capitalismo nos genera un fetichismo. Por ejemplo, el fetichismo más avanzado del capitalismo y más difundido es la supuesta, importancia de que los capitalistas producen fuentes de trabajo. Eso es mentira, es un fetichismo. Mientras menos trabajos produzcan los capitalistas, más felices están. Esa es una ley del capitalismo. Si pueden suprimir trabajos por tecnología o por robots o por lo que sea, lo suprimen. El que generen trabajo es un mal necesario que ellos lo toleran. No es que ellos quieren producir fuentes de trabajo, nunca quieren producir fuentes de trabajo. Es como un daño colateral a su ganancia, el producir fuentes de trabajo. ¿Cómo lo demuestras? Mientras menos trabajos produzcas, mejor para ti. Mientras más robots y capital constante utilices para sustituir trabajadores, mejor para ti.
Esa es la lógica del capital. Pero nosotros somos tan imbéciles que vivimos creyendo que los capitalistas generan trabajo, hay que agradecerles, ¿no? El Doria Medina genera trabajo. Mentira, no generan trabajo. El trabajo que generan es lo mínimo necesario como un daño colateral a su capital para generar ganancia. Y su interés nunca es producir trabajo. Por eso lo sustituyen siempre que pueden. Y por eso todas sus variables de ajuste son el trabajo. Votarte cuando estás embarazada para no darte, no sé, el subsidio, votarte si te rompes la mano en vez de hacerte curar, bueno, quitarte los derechos laborales, todas sus variables de ajuste son contra el trabajo. Tuyo, mío, el de ajeno y el de todo el mundo. Nunca jamás el banco pierde y el capitalista tampoco. Su variable de ajuste y el Estado capitalista tampoco. Van a ver con el ajuste que nos van a venir ahora con inflación, desregular la economía, todo, los jodidos van a ser los pobres. Bueno, entonces fíjense bien, este es un tema muy importante. El capitalismo genera por su propia lógica el encubrimiento de su esencia y la generación de imágenes falsas, imágenes fetichistas se llama en la economía eso. ¿Ya? Bueno, ¿por qué? Porque las relaciones sociales entre productores, como son productores individuales, aislados, que solo se relacionan en el mercado a través de tu plata, aparece como relación social entre objetos y por lo tanto los productores del trabajo se convierten en mercancías por medio de tomar una cosa por la otra. Y por lo tanto, el valor es una relación entre personas que aparece oculto bajo una envoltura de cosas. Este es el punto más importante. El valor de cambio, es una relación entre personas, o sea, esa relación de explotación que voy a explicar ahorita, que aparece bajo una envoltura de cosas, aparece bajo esta envoltura, pero no sabemos, pues, este pinche celular, ¿quién ha hecho? No sabemos. Esta pinche, ¿qué se llama? Perfume, tampoco sabemos. Y no está inscrito ahí, esto se ha hecho con explotación, pero está ahí. Y entonces, el valor es una relación entre personas que aparece envuelto, que aparece oculto bajo una envoltura de cosas. Y por lo tanto, este es un tema muy importante porque todas las categorías en el capitalismo expresan este fetichismo y esta contradicción. Por ejemplo, el salario no es el pago a la jornada de trabajo. El salario solo es el pago de una parte de la jornada de trabajo. Por ejemplo, el capital y así. Por ejemplo, la ganancia no es el resultado, como lo hace ver la economía, digamos, conservadora, de la retribución al capital. Imagínense cómo puede haber, digamos, retribución al capital. La ganancia en realidad es la plusvalía que aparece transformada en ganancia. Y así, todas las categorías del capitalismo expresan este fetichismo y esta contradicción. Es decir, las relaciones de explotación se encubren, aparecen peladas, no se las ve, ¿ya? Y entonces les doy algunos elementos más de lo que hemos llamado la fórmula del capital, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula del capital o la fórmula del capitalismo? La fórmula es muy sencilla, es dinero que adelantas, pero el dinero ese ha salido de la explotación de alguien, por eso hemos visto acumulación originaria antes. La acumulación originaria no es acumulación de cosas, es la configuración a través de la, digamos, de la expropiación de las grandes mayorías, la configuración de esa relación social de explotación. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula del capital? Dinero que es adelantado gracias a la expropiación que hacen los grandes propietarios de los medios de producción de las mayorías, entonces tienen un dinero que es resultado de eso, viene chorreando de sangre al mundo, decía Marx, ¿no? Los grandes capitales y los dineros del capital vienen chorreando de sangre al mundo, ¿no? Porque han surgido gracias a que, no sé, como aquí en Bolivia, Montes se compró la península de Taraco y explotaba a los indígenas. Y en Inglaterra a los
¿cómo se llamaban? Les he dado el nombre la otra vez. A los gaélicos los explotan igual que los aymaras, los botan, ¿no? Les quitan sus tierras, después les quitan. Bueno, entonces, el dinero adelantado compra mercancías, compra dos mercancías. El dinero adelantado compra dos mercancías. Compra las mercancías, insumos o materias primas. Y aquí está la clave, compra la mercancía fuerza de trabajo. Y entonces ocurre algo muy interesante, que el valor, digamos, a ver, la mercancía fuerza de trabajo es la única mercancía que le abre crédito al capital. Fíjense bien. Cuando ustedes consumen un chocolate, incluso no ve, en el supermercado, primero tienes que pagarlo. Cualquier mercancía tienes que, no, pues yo me voy a llevar este auto y de aquí a 6 meses te pago, o un mes, lo probaré, no hay eso. Todas las mercancías, excepto la fuerza de trabajo, se pagan antes de consumirse. La leche, ¿qué más? Todo, los autos, no sé, ¿qué más mercancías conocen? Las casas, los celulares, los libros, todo, todas las mercancías, antes de consumirla, tienes que pagarla. ¿Qué tal les parece, querida Doris, que creo que estás disfrutando la clase, y Aníbal, y los demás espero que también, Muy que la interesante, doctor. única, sí pues, qué bueno, la única mercancía que le abre crédito al capital es la fuerza de trabajo, imagínense. O sea, vos tienes que joderte trabajando un mes, 2 meses, lo que sea, y después de que consumen tu mercancía fuerza de trabajo, te la pagan. ¿Y por qué no es al revés? Nunca se han puesto a pensar eso. ¿Cómo puede ser que ¿por qué no nos pagan por adelantado? Cuando tú alquilas esta casa, tienes que pagar. Mes adelantado, recién entras, ¿no ve? ¿Y por qué no ocurre lo mismo? Encima que además está en juego nuestros hijos, la salud, tener casa. ¿Por qué? ¿Por qué la fuerza de trabajo, o sea, nosotros jodidos que trabajamos de lo que sea, somos los únicos que le abrimos crédito al capital, siendo el capital el propietario privado de todo, de las fábricas, de las herramientas, de la empresa? O sea, nunca se han puesto a pensar en algo tan sorprendente. O sea, los que estamos jodidos y los que trabajan son los que tienen que abrirle crédito al capital. Y cuando consumen tu fuerza de trabajo como mercancía, recién después te la pagan. Y a veces ni siquiera te la pagan. Por ejemplo, yo tengo ahorita amigos de Inserpaz, de un montón de fábricas, les deben 6 meses, 8 meses, les deben 2 años de trabajo, no les pagan su vacación, no les pagan indemnización. Bueno, ¿qué te muestra eso? Que hay una relación de jerarquía y de opresión y de una total, digamos, un total desequilibrio entre el trabajo y el capital. El trabajo le tiene que abrir crédito al capital. Imagínense, o sea, a los Garafulik, ¿qué más? Bueno, a los Doria Medinas, a los Tutos, a los Gonis, ¿quién más conocen de los grandes capitalistas? Bueno, ¿qué? Los Bedoya, ¿eh? Doria Medina, todos. O sea, nosotros tenemos que abrirle crédito. Encima de que ellos son los poseedores de todo. Encima después no te pagan. Y encima tenemos un tema central aquí que lo voy a explicar. ¿Cuál es el problema central de la explotación, no solo en términos de esta manifestación tan evidente de que nosotros le abrimos crédito al capital y a veces ni siquiera nos pagan? Que no es así con ninguna mercancía. ¿Dónde está el secreto de todo esto? Querido Mario, Stephanie, José, Miguel, Doris, Wilson, Eulogio. Y bueno, alguno otro más por ahí, Laura y Aníbal. El secreto está en la definición de mercancía que les he dado al principio. ¿Cuál es el valor de uso? ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Estrictamente, el valor de cambio de la fuerza de trabajo, como lo hemos definido para cualquier mercancía, ¿ya? El valor de cambio de la fuerza de trabajo es estrictamente la cantidad de cosas y dinero y valores que sirven para mantener y sostener esa mercancía, o sea, los medios de subsistencia del trabajador. La suma de las cosas que necesitas para comer, para dormir,
para transportarte, etcétera, la suma de todas esas cosas es el valor de la fuerza de trabajo, que se mide por el salario. O sea, pero por lo general, el capital, y en los países capitalistas atrasados y coloniales, el capital no te paga nunca el valor de tu fuerza de trabajo, siempre te paga por debajo. Un cálculo en Bolivia, el valor de la fuerza de trabajo debería estar para cualquiera, por lo menos en unos 8.000 bolivianos, 7, 8.000 bolivianos. Ese sería el salario mínimo vital para cualquier persona. Bueno, el salario mínimo es 2.500. Eso no pasa en los países capitalistas desarrollados. O sea, por lo menos al trabajador se le paga por su valor. Nadie gana más de lo mínimo, para poder sostenerte. O sea, no se sostiene el capitalismo destruyendo la fuerza de trabajo. O sea, pagándole por debajo, entonces no tiene lo suficiente para comer, para transportarse, ¿ve? Para dormir, para criar sus guaguas, para el colegio, etc. ¿Qué estamos diciendo? El valor de la fuerza de trabajo sería la cantidad de cosas que necesitas convertida en moneda o en valor, que en Bolivia sería unos 8.000 pesos, 7.000 pesos, depende, mínimo, para que no te destruyas como mercancía fuerza de trabajo. Comas más o menos bien, ya, ¿no ve? Etcétera. Duermas bien, más o menos, no lujos, pero bien. Bueno, y estoy insistiendo en eso. En los países capitalistas desarrollados, no pasa esto. A todos los trabajadores, o a la gran mayoría de los trabajadores, se les paga por encima del valor de la fuerza de trabajo, que es, no sé, en Francia debe ser pues 1.500 euros, no sé, 2.000 euros, ¿ya? O sea, se los explota, pero no se los super explota a costa de que tengas hambre, no duermas bien, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo vamos a explicar con qué concepto, con el concepto de cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo. Y ahí está la clave que vamos a entrar a plusvalía, etcétera, etcétera. Ahí está la clave. Queridos Mario, Laura, Doris, Karen, Miguel, José, Stephanie y Eulogio. Mis grandes compañeros, 8, 9, 10 serán. Ni siquiera. Les agradezco la paciencia. ¿Cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo, según la definición que hemos dado? ¿Cuál es la definición de valor de uso de la fuerza de trabajo? Como la fuerza de trabajo adelanta su función, o sea, ¿no? La fuerza de trabajo se la vende antes que te la paguen, pero además, ¿cuál es el uso específico de la fuerza de trabajar? ¿Cuál es el uso específico de tener fuerza de trabajo? El valor de uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo. Y el trabajo mismo puesto en marcha es fuente de valor de cambio. Este es el secreto maldito del capitalismo. Se los vuelvo a repetir y por favor quisiera que me digan si se entiende. El valor de cambio de la fuerza de trabajo ya lo expliqué. ¿No ve, Mario? Miguel, Laura, Doris, Karen, Eulogio. El valor de cambio de la fuerza de trabajo son la cantidad de cosas que le hacen falta para reproducir su mercancía, que es tener la capacidad de trabajar. ¿Ya? Valor de cambio de la fuerza de trabajo. Igual que las otras mercancías. ¿No ve? Ya. ¿Cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? El valor de uso de la fuerza de trabajo es ser fuente de valor de cambio. Ese es el gran secreto del capitalismo. ¿Entienden lo que le estoy planteando? El valor de uso, o sea, ¿cuál es el uso específico de tener fuerza de trabajar? ¿Para qué sirve tener fuerza de trabajar, querida Laura o Karen? ¿Para qué sirve tener fuerza para trabajar, Aníbal? Para ponerte a trabajar. ¿No ve? ¿Se entiende, Agustín, Doris, Karen? ¿O está muy abstracto? El valor de uso de la fuerza de trabajo, ¿cuál es su utilidad? ¿Cuál es la utilidad que yo tenga capacidad de trabajar? ¿Para qué es útil eso? ¿Para ponerme a trabajar o no? ¿Se entiende ahora sí, Karen? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál es el problema del capitalismo? Ese es el gran secreto del capitalismo, que el valor de uso de la... O sea,
Solo hay una gran mercancía entre todas las mercancías que su valor de uso es ser fuente de valor de cambio. Es como la gallina de los huevos de oro. O sea, es una mercancía especial, porque la fuerza de trabajo produce más valor del que encima tiene. O sea, la fuerza de... Si estamos correctos en que en todo lado, pero en el capitalismo de mayor manera, lo que genera riqueza es el trabajo, el problema fundamental es que el propio trabajo, al ponerse en marcha, genera más riqueza de la que ella misma posee. Y por lo tanto, eso se expresa en la jornada de trabajo y en la plusvalía. Se los voy a explicar en breve. En una jornada de trabajo, en una jornada, quisiera que vean aquí, por favor, estoy poniendo una jornada de trabajo así, ¿ya? Entre mi mano y la otra mano, querido Agustín, Miguel, los demás. En una jornada de trabajo hay dos partes. Un tiempo de trabajo necesario. ¿Qué sería el tiempo de trabajo necesario de una jornada laboral? El tiempo necesario sería la cantidad de horas que trabaja un trabajador para cubrir la cantidad de salario que le retribuyen por esa cantidad de horas de trabajo. ¿Ya? Eso se llama tiempo de trabajo necesario, que cubre el valor de la fuerza de trabajo que se expresa en el salario. Pero fíjense bien, existe otra cantidad de la jornada laboral que se llama el trabajo excedente. El trabajo excedente es una cantidad de la jornada de trabajo por encima del tiempo de trabajo necesario que se expresa en el salario que no le paga el capitalista al trabajador. Ese tiempo de trabajo excedente, que es parte de la jornada laboral, esa es la plusvalía. Es un tiempo de trabajo dentro de la jornada laboral que excede lo que le paga en salario, que se llama eso tiempo de trabajo necesario en la jornada, esa cantidad excedente de trabajo que se lo apropia el capitalista, esa es la plusvalía. ¿Se entiende? En una jornada laboral existen dos grandes partes. El tiempo de trabajo necesario, no sé, pongamos 5 horas o 6 horas. 6 horas de la jornada de trabajo te la retribuyen en salario. ¿Qué se llama eso? Tiempo de trabajo necesario retribuido en salario. Pero la jornada laboral no acaba en esas 6 horas, tiene 2 horas más. Esas otras 2 horas se llama tiempo de trabajo excedente porque el capitalista ya le ha comprado su mercancía y puede hacerlo trabajar esas 2 horas. Y entonces esas 2 horas son del capitalista y se llama tiempo de trabajo excedente. ¿Por qué creen ustedes que antes la jornada laboral era 12, 15, 18 y 20 horas? Porque incluso la jornada laboral a veces se cubría en 2, 3, 4 horas y todo lo demás era trabajo excedente. ¿Qué es lo que tenemos como conclusión fundamental hasta aquí? Mi estimada Stephanie, Miguel, Eulogio, Agustín. A ver, ¿qué es lo que tenemos en limpio hasta aquí? Mario, etcétera, Karen. Que por un lado todo es mercancía. Por otro lado, la mercancía fuerza de trabajo es mágica, porque la mercancía fuerza de trabajo, cumpliendo estrictamente con la definición de mercancía, tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio. El valor de cambio de la fuerza de trabajo se expresa en el salario o en la cantidad de cosas que ese salario cubre. Para cumplir la definición de mercancía para cualquier mercancía, la definición de valor de cambio para cualquier mercancía. Su valor de uso es ser fuente de valor de cambio, porque el trabajo es lo que genera la riqueza. El trabajo es lo que genera el valor. Y por lo tanto, en la jornada de trabajo hay dos partes, el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente.
Y entonces, el capitalismo se explica por una cantidad de trabajo no pagado que se lo apropia el capitalista y se expresa en la venta, se manifiesta en la venta, que es un tiempo explotado al trabajador y no pagado al trabajador. Esta es la conclusión fundamental del desarrollo del capitalismo. Ahora vamos a ver algunas otras leyes del capitalismo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero esta es la ley fundamental, ¿ya? ¿Alguien quiere hacer una pregunta puntual sobre esto? Es como que, a ver, ¿Puede? sí, por favor. Bueno, interesante la ponencia, de verdad me interesa bastante. Y aquí yo me pregunto, bueno, yo soy maestro, ¿no? Ya. Por ejemplo, nosotros los maestros aquí en Bolivia trabajamos demasiadas horas excedentes. No estamos en un Ya. sistema capitalista, se podría decir así, que nos va a pagar y se lo apropia eso, ¿no? Pero como maestros tenemos unas horas de trabajo y fuera de eso nosotros trabajamos por excelencia, por la necesidad de cumplir con todo el trabajo que se tiene que hacer en cuanto a lo que es lo educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve usted esa figura? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? No logramos riqueza, nos pagan menos, trabajamos sobre horas y, en otras palabras, hay una conformidad porque es un puesto de trabajo que es necesario simplemente para sobrevivir prácticamente, ¿no? No sé qué dice Claro, usted. claro. Digamos, la relación del trabajo asalariado no implica solamente el trabajo privado. O sea, a ver, también hay formas en las que digamos, el capital y el Estado explotan a la gente a partir de lo que estás explicando tú, mi estimado José. O sea, no puede ser que la gente en Bolivia no gane. Todo el mundo debería ganar por lo menos 8.000 bolivianos al mes. Ese es el salario mínimo vital que se ha calculado. Pero ¿quién gana 8.000 bolivianos al mes? ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema? Es un problema estructural, ¿no? O sea, las propias formas de, digamos, empleamiento del Estado reproducen las formas de explotación del capitalismo, solo que a nivel de una forma de explotación pública, ¿no? El Estado también es un gran capitalista colectivo, o sea, ¿no? No es que el Estado no explota, sí explota igual que el capital, solo que eso, bueno, digamos, no ves directamente al patrón, ¿no? Eh, pero es una forma de explotación, tienes razón. Y así también funciona la explotación de las mujeres en el trabajo doméstico y de los campesinos, ¿no ve? Lo que he explicado que es el intercambio desigual y el deterioro de los términos de intercambio, etcétera, ¿no? O sea, todos somos explotados por algún tipo de forma de organización capitalista, colectiva o pública, estatal o privada, ¿no? Entonces sí, pues, pero bueno, volveré a terminar esto y hacemos una rondita más de comentario. Yo lo que quisiera es que se entienda bien esta cuestión central de qué es lo que exactamente quiere decir plusvalía y qué exactamente quiere decir explotación a partir de los conceptos centrales, ¿no? Por ejemplo, estrictamente no es un robo, eso es una cosa muy importante, es una correlación de fuerzas, digamos, a ver, de sujetos colectivos en completa, digamos, desequilibrio en el que el más fuerte impone sus condiciones, pues, ¿no? Estrictamente no es como un asalto, ya cuando estás en la calle viene alguien y te quita tu billetera, no estás siguiendo la lógica de un tipo de estructura, esto sigue la lógica de un tipo de estructura, ¿se entiende? O sea, a ver, ¿cuál es la lógica del capitalismo? Es esa lógica, o sea, eh, tú tienes una relación desequilibrada y en completa, digamos, eh, inequidad entre el trabajo y el capital, pero tú estás amarrado a la necesidad de vender tu fuerza de trabajo porque no puedes hacer otra cosa, ¿no? Por eso todo el mundo quiere, sea poner una jadoquera o lo que sea, ¿no? Para no estar inmerso en una relación de explotación que te pagan 2, 3 mil o 5 mil pesos y estás trabajando 8, 10, 12 horas
y no ves ni a tus hijos y igual se mueren de hambre, o sea, bueno, ¿no ve? O bueno, si algunos se mueren de hambre, otros no tanto, pero bueno, sigues en la pobreza. Entonces, este es un problema de una lógica, porque ¿qué lógica está siguiendo? La lógica de la mercancía. O sea, el haber vuelto la fuerza de trabajo una mercancía implica que el que vende su fuerza de trabajo, a través de esa lógica, acaba atrapado en una dinámica de una necesidad de cada vez estar más jodido porque no puede hacer otra cosa, pero no es un robo estrictamente. Está siguiendo las lógicas estructurales de esa forma de organización de la producción. Tú vendes tu fuerza de trabajo, bueno, estás bajo estas condiciones. Es como cuando el banco te dice, ¿no ve? El banco te dice, bueno, como no puedes conseguir los grandes créditos de los bancos que encima sí consiguen los burgueses, puedes conseguir un crédito por 2,000, 3,000 o 5,000 pesitos de PRODE, en Banco FIE, que son los más saqueadores, ¿no ve? Pero la condición, ¿cuál es? 25, 27% de interés, ¿no? Que es el triple o el cuádruple que le cobran a los empresarios. ¿Me entiendes? Pero tú no vas al banco y le dices, bueno, me estás robando. ¿No ve? O sea, es la lógica en la que funciona ese, digamos, sistema de explotación en el que justamente porque eres pobre estás jodido y como estás jodido necesitas prestarte plata de alguien que te cobra 26% porque los bancos grandes no te van a prestar a 7% de ninguna forma. Tiene que ser el Doria Medina, el Tuto y algún burgués de esos, ¿no? Entonces, ¿por qué tú no puedes ir decirle al banco, me estás robando? Porque él te va a decir, bueno, yo a usted no le he obligado a hacer nada. ¿Me entienden? Usted ha querido sacar su maldito crédito por 5,000 pesos y pagar 27% de interés porque a usted le ha dado la gana. Sí, pues, claro. Pero ¿y por qué me ha dado la gana? Porque estoy jodido y porque soy pobre y porque no puedo acceder a los millones que accede el tuto, ¿no ve? Además con 7% de interés y no 26, porque estoy encadenado a una necesidad. ¿Se entiende ahora sí? Es exactamente lo mismo el capitalismo. A ver, tú anda al banco a decirle, usted me está robando. Y él te va a decir, bueno, pero usted pues es libre de venir o no venir a pedir un crédito. Sí, pues, pero lo que está encubriendo esa relación de explotación es que tú estás encadenado a esa maldita necesidad de irte a prestar esos 2,000, 3,000 pesitos para que te esquilmen el triple o el cuádruple de intereses que a los malditos burgueses. ¿Se entiende? El capitalismo es lo mismo. A ti te dicen, bueno, señor, si usted no quiere, no venda pues su fuerza de trabajo. Yo tengo 25 personas o 1,000 que si encima usted me pide aumento de salario, usted gana 100, ya. Usted me pide aumento de salario, ya. Yo puedo conseguir 100 personas que van a hacer por la mitad de lo que usted hace, por 50, lo que usted hace. Entonces yo no lo estoy obligando a usted. Usted si quiere, váyase. Yo le abro la puerta, que le vaya bien, hasta luego. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema del capitalismo? Que justamente es una forma en la que se ha organizado las estructuras de la explotación que nos aparecen como normales, naturales, ¿no ve? Y que es casi imposible que tú lo acuses al otro de que te está robando, te está explotando, porque encima aparece como si fuera al revés. Ese es otro fetichismo del capitalismo, ¿no ve? O sea, a ver, imagínense, los fondos financieros, PRODE, FIE, son unas personas súper explotadoras que están esquilmando con 26, 30 y 50% de intereses. Y encima nosotros tenemos que agradecerles porque son las microfinanzas que están preocupadas de los pobres y encima deberíamos agradecerles y no ve, ¿se entiende? O sea, ¿cómo es? ¿Tenemos que agradecerles o son explotadores? Las dos no puede ser. ¿Se entiende, querido José? Pero es muy difícil que acabemos viendo claramente que es una relación de explotación. Porque si tú vas enojado y le dices, usted me está robando, te van a decir, pero ¿y usted para qué pide crédito en mi empresa, en mi banco? FIE es súper prestigioso, bla, 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 las microfinanzas para los pobres, nosotros pensamos en los pobres.
Mentira, no piensan en los pobres, piensan en la ganancia. Por eso cuesta 26-30% su interés. Pero yo les digo otra vez, a ver, ¿cuántos de ustedes están endeudados con FIE, Proden o Banco Sol? Anda a decirle, usted es un explotador que me está robando. No puedes, ¿no ve? Encima además te va a cancelar el crédito y te van a sacar con la policía. Es exactamente lo mismo el capitalismo, ¿se entiende? Exactamente lo mismo. Te van a decir, bueno, señor, usted me acusa a mí de explotador, no sé, bueno, váyase, yo no le estoy obligando, usted ha venido a este trabajo porque ha querido. Por eso es que era tan importante para el capitalismo superar las formas esclavistas o feudales de los siervos de la gleba. La libertad formal de la gente es lo que, siendo pobre, te ata a ser esclavo de la necesidad de someterte a procesos de explotación. ¿Se entiende, querido Mario, Laura, Stephanie, José, Doris? La libertad formal es un tema complicado, porque esta libertad, somos formalmente iguales, además, esa es mentira, esa es una ilusión de liberalismo, ¿no ve? Dicen en todos los boliches progres, o hasta también los racistas, dice, todos somos iguales ante la ley. Mentira, no somos iguales ante la ley, ¿no ve? Y la justicia te lo demuestra claramente, así crudamente. El que tiene plata no entra a la cárcel, aunque sea violador, asesino, corrupto, narcotraficante. Y el que no tiene plata, hasta por robar, no sé, pues una gallina, acabas 2 o 5 años preso, es demencial. No somos iguales. Estamos estratificados colonialmente, o sea, hay indígenas y no indígenas, y este país es muy racista, y estamos estratificados clasistamente, los burgueses con plata, etcétera. E incluso siendo burgués con plata, si eres indio, igual estabas jodido hasta hace poco, ¿no? Hasta ahora relativamente, o sea, al Maxicho, que era dueño de la cervecería, todo, igual no lo invitaban a las cenas de la American Chambers, ¿no ve? A la cena de la embajada americana no lo invitaban, ¿no ve? Entonces, todo eso es muy importante vincularlo, es decir, el capitalismo es una estructura organizada sistemáticamente alrededor del trabajo no pagado, que les explicaba en términos muy técnicos, ¿ya? Pero que a la vez la manera, digamos, en la que se expresa en la superficie es encubriendo su esencia, encubriendo su corazón más profundo. No se expresa mostrándose claro. Por ejemplo, la esclavitud y la feudalidad se expresaba llanamente, crudamente. Incluso el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente estaba dividido. En tu parcela, como siervo de la gleba, tú producías para vos y en las tierras del amo producías para él. O sea, claramente en todo se veía la estructura de explotación y la estructura de dominación, hasta en el tiempo de trabajo necesario y excedente. Vos eras un siervo de la gleba, el otro era o peor el esclavismo. El capitalismo es igual o peor, pero no se ve. No se ve, está la forma en la que se organiza y se manifiesta el tipo de explotación capitalista encubre su esencia explotadora y nos hace, digamos, creer mil cosas en términos de fetichismo, ¿no? Bueno, entonces, solo quería darles 2 leyes más del capitalismo. Les quería explicar una ley muy importante del capitalismo, es lo que se llama la tendencia al crecimiento de la composición orgánica del capital, ¿ya? ¿Qué quiere decir el crecimiento de la composición orgánica del capital? Quiere decir que el capitalismo basa su lógica misma de acumulación en cada vez mayor tecnología y cada vez invertir más en máquinas y en tecnología. A eso se llama incremento de la composición orgánica del capital, ¿ya? ¿Por qué hace eso el capitalismo? Porque esa es su tendencia histórica y saca más ganancia haciendo eso, eliminando cada vez más trabajos e incorporando tecnología, ¿ya? Esa es una ley del capitalismo, se revoluciona permanentemente el proceso productivo incorporando tecnología para maximizar la producción y la productividad del trabajador y generar más ganancia.
Es una ley del capitalismo. Pero eso también le trae un problema, ¿ya? Le trae el problema de que si esto es verdad, si es verdad que el capitalismo cada vez de forma más incesante produce más tecnología para generar más ganancia, al incorporar más tecnología que trabajadores, cada vez está incorporando menos valor en las mercancías. ¿Se entiende? Porque las mercancías que está produciendo cada vez tienen menos trabajo incorporado y más cantidad de lo que se llama capital fijo, capital constante, ¿no? Máquinas, robots, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso provoca dos cosas. Uno, que tenga menos, digamos, cada mercancía tenga menos valor. Por eso es que estos celulares son cada vez más baratos. Antes, ¿se acuerdan este celular o los que somos más viejitos? Este celular en los años 90, no había 90, ¿no? 2000, sí, 90, en los 90 empezaron a aparecer. Eran un bodoque, así grandote, como esta Simba, así. Duraba 2 horas su batería y costaba $3,000 un celular. Bueno, ahora tienes estas pinches porquerías que, ¿no ve? Puedes conseguir hasta gratis, ¿no? ¿Se acuerdan que antes daban gratis celulares? A mí me han dado gratis mi primer celular. Ibas a Intel, esos celulares truchitos que no ven, no tenían nada de huevonadas de WhatsApp, nada, era para llamar y responder. Te ponías en un plan, pagabas y te lo daban gratis, ¿no ve? Yo hasta ahora tengo ese celularcito ahí, mi hijo juega. Bueno, pero igual consigues por todo precio, 100 pesos, 500, 1000, 6000 también, los babosos que gastan en un celular 6000, bueno. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta ley del capitalismo? La consecuencia más importante, o una de las más importantes, es que permanentemente el precio de las mercancías está reduciéndose y se da una explosión de un consumismo gigantesco porque hay cada vez más mercancías y cada vez más baratas por la incorporación de tecnología que reduce la cantidad de valor y por lo tanto el precio de las mercancías todas, los autos, los celulares. Antes, ¿cuánto costaba un auto? Era inasequible, ¿no? Bueno, y así con todo. Pero trae un gran problema que es igual o más importante, de que si es que es verdad lo que estoy diciendo, si las mercancías cada vez tienen menos valor incorporado, por lo tanto se está incorporando mucho menos valor al conjunto de, digamos, del desarrollo capitalista global, y por lo tanto eso le trae crisis al capitalismo, porque la cantidad de, digamos, la cantidad de mercancías gigantesca tiene cada vez menos valor, aunque tiene más precio, tiene menos valor incorporado. Bueno, a eso se ha llamado una ley muy importante, que son leyes cíclicas del desarrollo del capitalismo, la tendencia a la caída de la tasa de ganancia en el capitalismo. ¿Por qué hay una tendencia a la caída de la tasa de ganancia del capitalismo como una ley? Porque justamente, vuelvo a repetir, si el capitalismo funciona incorporando tecnología y la tecnología expulsa mano de obra, y, digamos, incorpora y produce menos valor cada vez el capitalismo, y por lo tanto eso le crea una crisis. Porque la ganancia surge de la plusvalía, no surge de las máquinas. Las máquinas jamás dan ganancia. Lo único que da ganancia es el trabajo. Y si vas deshaciéndote del trabajo y poniendo más cantidad de máquinas, entonces la ganancia general del capitalismo tiende a reducirse. Eso es lo que hemos vivido, por ejemplo, está clarísimamente demostrado en un montón de libros, bueno, que digamos, desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta los años 50, 60, ha ido cayendo la tasa de ganancia. Y en los 60 y 70 ya se empezó a expresar como una competencia brutal entre capitalistas y un ajuste hacia los obreros. La variable de ajuste siempre somos nosotros. Y entonces en los 80 y 90 ya viene el consenso de Washington, o sea, el neoliberalismo. El neoliberalismo es una respuesta del capital cuando hay una crisis cíclica en la que está cayendo la tasa de ganancia, y entonces hacen un ajuste. Viene el consenso de Washington, Reagan, Thatcher, Kohl,
1979, 80, neoliberalismo. ¿Qué significaba básicamente el neoliberalismo? El neoliberalismo no es una política pública, no es una política fiscal ni monetaria ni nada de eso, es una manifestación muy superficial de lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo fue una ofensiva de clase de los grandes capitales para expandir su tasa de ganancia y sus intereses a costa de los trabajadores del mundo. Privatizaciones, desregulación, pérdida de derechos, expulsión de trabajadores, privatizaciones de empresas estatales para que los privados generen ganancia a través de esas empresas, que incluso muchas siempre eran rentables, etc. Entonces, fíjense bien, el capitalismo entra en crisis de tasa de ganancia por su lógica de sustitución de la mano de obra y del trabajo, pero eso le crea un gran problema. Y lo resuelven, como siempre, con lo que ellas llaman variables de ajuste, y las variables de ajuste somos nosotros: pérdida de derechos, expulsión de los trabajadores, pérdida de vacaciones, congelamiento de salarios, etcétera, 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 etcétera. Reformas estructurales, bueno, todo lo que hemos vivido en la época neoliberal, ¿no? Y que en partes continuó un poco en la época del Evo y ahora también un poco, pero bueno, se trató de frenar fundamentalmente lo más perverso del neoliberalismo, que capaz ahora vamos a volver a rajatabla, ¿no? Es lo que hay que tener cuidado. Todas las medidas de ajuste que están empezando a plantear los economistas conservadores son variables de ajuste tipo neoliberal de los años 80, 90. ¿no? Bueno, esa es una de las leyes del capitalismo, querida Karen, Mario, Doris, Miguel, Eulogio, que me están tolerando mi gran rollazo, Stephanie. ¿Ya? El capitalismo no puede funcionar sin incorporar cada vez más tecnología, que a la vez lo que hace es expulsar mano de obra, y al expulsar mano de obra abarata las mercancías, pero a la vez tiene un mecanismo complicado para el propio capitalismo. Por eso el capitalismo está expresando ahí las propias contradicciones de la mercancía como valor de uso y como valor de cambio. El trabajo concreto y el trabajo abstracto también es una contradicción que se está expresando en esta nueva contradicción. El capitalismo, al desarrollarse cada vez más, también crea graves problemas que lo meten en crisis, porque a la gallina de los huevos de oro la arrincona, la destruye y la margina, que es el trabajo. Y por lo tanto se crea un grave problema a sí mismo, como contradicción propia, pero digamos a costa de destruir al trabajador, de matarlo de hambre, de expulsarlo de su trabajo, de hacer que sus hijos no tengan educación, salud, de que su mujer se muera teniendo una guagua en condiciones adversas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una ley del capitalismo. Eso se llama la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, resultado del incremento de la composición orgánica del capital. El capital no puede vivir si no es a costa de seguir cada vez más metiendo más y más desarrollada tecnología y más y más y más y más. Bueno, es una ley. Y otra gran ley del capitalismo, ¿ya? Está basada en esta idea de que si la ganancia es en realidad una forma transmutada de la plusvalía, es decir, las ganancias son explotación, no puede haber manera en la que el pinche Elon Musk tenga 314,000 millones de dólares, el hombre más rico del mundo, tiene 314,000 millones de dólares, que es como 50 veces todo el PIB de Bolivia. Hágame el cálculo alguien si me puede ayudar. El PIB de Bolivia es 40, digamos, 40,000 millones de dólares. Elon Musk tiene 314,000 millones de dólares, que además va a ser ministro de Trump, ¿no ve? O sea, es un gobierno de puro multibillonarios, ya no solo, bueno, y así hay otros más. Bueno, ¿cuál es la ley del capitalismo? Que no puede haber Trump, Musk, ese otrito de software que se llama el de Microsoft, bueno, todos los grandes multimillonarios, no puede haber grandes cantidades de acumulación de capital sin tener por el otro lado la consecuencia inversa, ¿ya?
A eso Adam Smith, Ricardo Marx, sobre todo Marx, le llamó la ley general de la acumulación capitalista. Es una ley también. ¿Ya? Si se entiende bien, lo vuelvo a explicar de forma muy sintética. La ley general de la acumulación capitalista quiere decir que no puede haber la capacidad de que haya una cantidad enorme de acumulación de riqueza, lujos y privilegios en Musk y todos esos tipos, ¿no? Que a la vez no se manifieste en algún otro lugar del mundo y de ese país también, en el polo opuesto: miseria, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna, ignorancia, analfabetismo, etcétera, etcétera, pobreza. O sea, la pobreza y la riqueza son digamos, dos caras de la misma medalla, es una ley de la economía. La ley de la economía se llama Ley General de la Acumulación Capitalista. No puede haber la acumulación de grandes cantidades de riqueza y de valor en un polo sin que en el otro polo se acumule el polo opuesto: miseria, desnutrición, muerte de hambre y pobreza. Bueno, esa es la ley general más importante del capitalismo. Por eso el capitalismo es irreformable. El capitalismo no se lo puede reformar, así funciona. Si genera riqueza para los ricos, genera pobreza para los pobres. Y esa es una ley que está basada en la idea de que la ganancia es una forma transmutada de la plusvalía. O sea, la ganancia surge de la explotación de la gente. O sea, el trabajo no pagado genera dos cosas al mismo tiempo, que son las dos caras de la misma medalla: riqueza, lujos y privilegios, y racismo para los que están en la cúspide de la pirámide de la explotación. Y a la vez el trabajo no pagado y la plusvalía genera la muerte, desnutrición, miseria, analfabetismo, y etcétera, etcétera, para el polo de las grandes mayorías, ¿no ve? Que son parte de esta relación social de producción, que es una relación de explotación. ¿Se entiende qué complicada es esa ley? Pero, por ejemplo, hay muchas leyes que te dicen todo lo contrario, o hay muchos planteamientos teóricos. Por ejemplo, por un lado, desconectan la relación de los pobres con los ricos. Plantean que no tienen relación. Una cosa es analizar los ricos, otra cosa es analizar la miseria, la explotación y la pobreza. Entonces, no entienden esta ley. Y por otro lado, la explican: los ricos son ricos porque trabajan y ahorran. Y los pobres son pobres porque somos unos pinches borrachos y, no ven, malgastamos nuestra plata y somos unos vagos. ¿Cachan? Entonces es increíble, pero además eso está súper sofisticado: Milei, Bolsonaro, Trump, pero también la teoría marginalista en la economía, el keynesianismo. Todas las grandes teorías económicas, aparte del marxismo, la explican así. Por ejemplo, la teoría marginalista la explica con los factores de producción y la productividad marginal. Imagínense, Doris, que sé que me está siguiendo, te he visto reírte ahí cuando he hecho el chiste, pero también Miguel, Mario y los que están ahí, ¿no? O sea, cuando tú dices, cuando excluyes la posibilidad misma al analizar la economía de la explotación, derivas en estas teorías. Al capital se le retribuye por su, ¿qué se llama? Por su productividad marginal. Al trabajo se le retribuye por su productividad marginal. Y a la tierra también se le retribuye por su productividad marginal. ¿Qué es ese? Ese es un escenario donde no existe la explotación. ¿Se entiende? La productividad marginal, ¿qué quiere decir? Si eres vago o no eres vago, si trabajas o no trabajas. Y eso no es verdad. De lo único que sale ganancia es del trabajo, y del trabajo que se le expropia a los trabajadores surge la ganancia, la renta de la tierra, la ganancia financiera, la ganancia industrial. Todas las ganancias salen de ahí, del terrateniente, de la renta de la tierra o del capital o de lo que sea. Entonces, fíjense bien, este es un tema muy importante, porque esta relación entre ganancia como forma transmutada de la plusvalía, que eso quiere decir explotación, es el nudo que articula una explicación que no es Walt Disney, donde no hay explotación, ni siquiera la posibilidad de pensar la explotación, y más bien habilita esta explicación. Existe pobreza porque hay extrema riqueza.
Y no puede haber extrema riqueza de nadie sin que a la vez se produzca como las dos caras de la misma medalla: pobreza, miseria, explotación, muerte y desnutrición de nuestras guaguas y de nuestras mujeres y hombres y parejas y padres. ¿Se entiende? Ese es un tema muy importante. Bueno, querido Miguel, ya Eh, estamos a unos 10, 15 minutos de acabar, ¿no ve? sí, Tiene Lisen, la palabra. ¿me escucha? Sí, te escucho, Miguel. Ah, sí, Lisen, cuando usted hablaba, por ejemplo, de esa lógica del capitalismo que crea la riqueza y crea la pobreza, ¿no es otro fetiche el hecho de utilizar esos términos actualmente? Un país desarrollado, el desarrollo y el subdesarrollo, porque el uno sería la consecuencia, pues, del desarrollo y el subdesarrollado. Sí, te respondo, mira. A ver, cuando uno dice país desarrollado y subdesarrollado, yo por lo menos me refiero estrictamente a una cuestión. A la cuestión de que evidentemente los países desarrollados, a ver, tienen, y eso no es una ficción, tienen una estructura de clases y tienen un desarrollo de fuerzas productivas y tienen un desarrollo de la riqueza muy superior al nuestro. Ahora, que es subdesarrollado, como quieras llamarle, tercermundista o capitalista atrasado, yo prefiero llamarle capitalista atrasado colonial. El problema no está en constatar eso, el problema es de dónde se produce, porque es evidente. El problema es que, a ver, ellos están mucho más desarrollados en todo lo que te digo, porque justamente la articulación de explotación no solo es de individuos y de clases, sino incluso de naciones y de estados, ¿no ve? O sea, el subdesarrollo también es un resultado de esta producción del desarrollo de los países desarrollados. Pero negándolo no vamos a salir adelante, querido Miguel. Esa es mi posición, ¿me entiendes? O sea, sí estamos pues subdesarrollados, pero no es porque somos flojos, ni porque chupamos, ni porque bailamos mucho, sino que somos subdesarrollados porque la enorme cantidad de riquezas que tenemos, tanto, digamos, naturales como el trabajo humano y la, no sé, conocimientos, digamos, son permanentemente transferidos y drenados en una succión y un saqueo por parte de estos países que nosotros los estamos subvencionando y los estamos enriqueciendo. Ahora, no es tampoco porque somos masoquistas. Es la misma relación de explotación del capital existe en una relación de explotación imperial entre los países desarrollados, Francia, Estados Unidos, no sé quién más quieres poner ahí, y los países nuestros, que yo prefería llamarles capitalista atrasado colonial. ¿Me entiendes? Sí, sí tenemos condiciones de desarrollo de fuerzas productivas mucho menores y tenemos menos capacidad de desarrollar riqueza y tecnología, etcétera, etcétera. Sí es verdad eso. No es una ficción fetichista, eso es verdad. El problema es que eso es verdad porque nos explotan y nos saquean nuestros recursos naturales y no tenemos condiciones de soberanía del Estado y no podemos hacer nada que no sea tutelado y, digamos, eh, digitado en términos generales por estas potencias, pues. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. Ya, ¿qué más? Tenemos una más y ya vamos cerrando. Preguntas, comentarios. Alicia. Sí, licenciado, buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda, A pero ver. por ejemplo, históricamente nos ha enseñado, por ejemplo, la historia de que sin el capital la humanidad no se ha podido desarrollar. Yo creo que sí es necesario el capitalismo, pero no hay un capitalismo así regulado, digamos, por el Estado y al parecer tampoco quieren los capitalistas porque es como si les detenieran, les restringieran. Y también piensa que nuestro país tiene la oportunidad de generar riqueza, pero nosotros no somos estratégicos. ¿Cómo nosotros poder obtener, digamos, capital? ¿Cómo y ya poder hacer también nuestras propias políticas? Creo que más que todo nuestro país ha sido porque no hemos logrado aprovecharnos nosotros del capitalismo. Esa sería, licenciado, mi opinión. Claro, querida Alicia. Mira, pero el problema es ese. ¿Por qué no somos estratégicos? ¿Y por qué no podemos aprovechar? Esa es una pregunta importante, porque, o sea, a ver,
no somos estratégicos y no podemos aprovechar, no porque somos sonsos, no porque somos aymaras, no por nada de eso, ¿no? Sino porque las relaciones de explotación te condicionan, ¿no? Por ejemplo, la minería. La minería desde los años 20, 30 estamos tratando de tener hornos de fundición, desde la época de Patiño, estamos 100 años de eso. Apenas en los años 80 hemos podido nacionalizar la mina Matilde y además los hornos de fundición con torres en los 70. En los 80 no hemos podido avanzar nada. 90 tampoco. 2010, después de 30, 40 años, recién tenemos hornos, pequeños hornos de fundición que ya lo están queriendo cerrar. O sea, ¿cómo vamos a desarrollarnos si los grandes condicionamientos del capital extranjero te impiden? No es un problema técnico, por ejemplo, el de la minería, y así muchos otros. Entonces, no somos estratégicos y no sabemos aprovechar, no por condiciones culturales, ni étnicas, ni falta de cerebro, ni nada de eso, ni falta de capacidad empresarial capitalista, sino porque así funcionan las relaciones de imposición de los capitales extranjeros que condicionan y ni siquiera podemos tener políticas soberanas estatales que construyan pues hornos de fundición, no sé, ¿no? Esa es una parte, querida Alicia. Y la otra, yo sí fraternalmente les planteo que estudien a fondo. Yo sí soy anticapitalista, porque creo que justamente no se puede reformar el capitalismo. Y aunque nos metamos en ese pleito de desarrollar de forma capitalista Bolivia, el problema es que, a ver, estas leyes que le estoy planteando no tienen solución. O sea, siempre que tú desarrolles de forma capitalista algo, implica una relación de explotación. Ahora, no quiere decir que por eso no tratemos de desarrollar el país, pero por lo menos conscientes de que esto tiene que ser algo con una crítica muy fuerte a las relaciones de imposición de los países centrales y también como algo, digamos, de tránsito hacia otra cosa, ¿no? Porque yo sí creo que, a ver, pero además ni siquiera nos van a dejar desarrollar ese tipo de forma de desarrollo capitalista. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué se han podido desarrollar más o menos industrialmente Brasil, Rusia, que ni siquiera es una potencia muy grande? China es una gran potencia tecnológica, industrial, todo. Rusia no. Rusia es una potencia militar, económica más o menos, digamos, ¿no? Bueno, pero ¿y por qué se han podido desarrollar un poco industrialmente Rusia, Brasil, México? ¿No ve? ¿Por qué? Porque, a ver, en los últimos 30 o 40 años ya no es tan importante la industria. Entonces ya puedes transferir tus fábricas de autos Jaguar a la India y así, a México, a Brasil. ¿Qué es lo importante ahorita? La alta tecnología, sistema financiero, software, etcétera, etcétera, ¿no? Silicon Valley, Estados Unidos, Japón, Francia, etcétera, etcétera, esos países, la mayor cantidad de su PIB está en el sector terciario, o sea, sistema financiero, tecnología y sector terciario, servicios. Y la mayor cantidad de su aporte en mano de obra también sector terciario, que no quiere decir que su industria no es importante, pero lo más importante ahorita ya no es la industria. Entonces, por eso han dejado que en los últimos 20 o 30 años, como una especie de, a ver, de dádiva al tercer mundo o subdesarrollados o capitalistas atrasados o como quieran, se industrialicen parcialmente, ¿no? Brasil, no sé, ¿qué más? México, un poquito Argentina, que el Milei lo va a destruir, bueno, ¿no? Porque la neta ahorita ya no está en la industria, ¿en qué está? En la tecnología, en el software, en el sistema financiero, en la bancarización del mundo, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? Que esa lógica va a seguir imponiéndose y Bolivia ni siquiera está en camino de ser un Brasil, digamos, ¿no? Ya quisiéramos, o sea, incluso siendo tan parcial y tan, digamos, es un Frankenstein ahorita esos países, ¿no? Porque tienen una enorme cantidad de pobreza, de un sistema productivo, extractivo, primario, exportador, ¿no? Brasil, etcétera, México, ¿no?
pero a la vez tiene una cierta industrialización. Entonces es una especie de Frankenstein. Pero Bolivia no es ni eso. Entonces, fíjense bien, y bueno, ahí hay un tema, no hay ningún país del mundo que pueda desarrollarse de forma capitalista mínimamente, aunque incluso nos encaminemos a ir más allá del capitalismo, sin tener un mínimo de industria, pero ahora ya ni siquiera eso. Ahora ya lo importante es la tecnología, sector terciario de la economía. Eso le han llamado la posmodernización de la economía, ¿no? Que todos los países industriales, o sea, ya no son países industriales, son otra cosa. Es una economía posmoderna, postindustrial. ¿No ve? Bueno, y nosotros ni siquiera hemos llegado a la industria. No tenemos industria ni de poleras. Incluso antes teníamos la Saír, la Soliño, la Forno, ¿no? Ahora ya no hay ni eso. Lo han destruido en los años 80, 90 y ni siquiera eso hemos podido reconstruir. Bueno, no sé si se ha entendido. Y finalmente la última participación, René Crispín. Y ahí cerramos. Bueno, si me permiten, buenas noches, licenciado. Un saludo cordial desde aquí, desde Tarija. Bueno, quería hacer una breve intervención acerca de lo que usted nos ha reflejado a lo largo de este módulo que falta concluir sobre el papel que desempeña en la sociedad el capitalismo, ¿no? Bueno, al margen de todo lo que un poco nos han reflejado, el problema es lo siguiente, ¿no? Hay una crisis humanitaria, hay una crisis planetaria global, ¿no? Que prácticamente esto incumbe pues a todos los países. Entonces, el hombre, el sujeto, se ha convertido altamente capitalista, como bien usted ha expuesto, de que el sujeto ha cosificado la naturaleza, ¿no? Por él fuera, todos los recursos, por él fuera, se lo termina el día de mañana. Entonces, eso es la gran problemática, ¿no? Y diferentes filósofos en materia, ellos han hecho ese análisis crítico en sí, ¿no? El capitalismo, pues, es una manera es una muerte acelerada prácticamente, ¿no? Porque en realidad la naturaleza le han convertido en mercancía, en mercado. Y el sujeto se ha convertido altamente capitalista, ¿no? O sea, producto de un sistema. Ahora, pues, muchos nosotros pensamos y haciendo un análisis, ¿no?, de nuestra realidad. Una de las problemáticas, por ejemplo, yo salgo al mercado y observo y pues tales casuales de que me encuentro de que en el mercado estaban comercializando pequeños pescados, o sea, que no han dejado de desarrollarse. Pero ahí, ¿dónde está el problema? O sea, lo que busca el sujeto es dinero. Entonces, ya está pensando en un capital, en dinero está pensando. Entonces, todos pensamos en esa lógica, ¿no? O sea, entonces, ahora si nosotros hacemos, por ejemplo, son investigaciones que se han hecho en las diferentes culturas en Mesoamérica y aquí en Bolivia, ¿no? Si antes de la colonia, por ejemplo, si las primeras civilizaciones vivían, pero ellos simplemente lo que querían es sobrevivir, cazaban, se colectaban, ¿no? Pero solamente ellos medían lo que tenían que consumir, ¿no? Pero llega un sistema, se instaura y empieza a poder hacer la explotación de la naturaleza desmedida. Entonces, eso es el gran problema, ¿no? Porque nos están llevando este sistema a una catástrofe total, ¿no? Y eso lo dice, por ejemplo, Franz Kinkelhammer, o sea, de manera clara explica, ¿no?, de lo que es el capitalismo, ¿no? Juan José Bautista, de la misma forma, la misma lógica, la misma corriente está llevando para que de algún modo nos pueda reflexionar, ¿no? Y hay muchos filósofos que prácticamente desde Dussel, de Enrique Dussel, Boaventura de Sousa,
son académicos que prácticamente nos están hablando de esta lógica, ¿no? Pero muchas veces nosotros no queremos entender esta problemática. Me gustó muchísimo cuando usted en la anterior clase, por ejemplo, sobre la funcionalidad que cumple el sistema capitalista, ¿no? Y del Burger King creo que ha dado un ejemplo muy claro, ¿no? Y muy, por cierto, muy interesante. Y pocos académicos más o menos puedan aterrizar en esa realidad para poder dar este tipo de ejemplos, lo que realmente nosotros vivimos, vemos, porque más allá de eso, teoría muchas veces no lo podemos comprender. Entonces, eso es la gran problemática, más allá de pensar en poder desarrollarnos, en poder industrializarnos. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos un análisis crítico que es de la vida. Y si verdaderamente nosotros pensamos en la vida, ¿no? Parece que muchos nos hemos convertido en ese sujeto consumista. No pensamos en la vida. Y esa lógica a mí me ha llevado a pensar qué va a ser de las futuras generaciones si nosotros pensamos, nos hemos construido así, somos egocentristas. Nosotros simplemente pensamos en nosotros para poder sobrevivir, pero no pensamos en los demás, no pensamos en las futuras generaciones que vienen todavía. Entonces, eso es el problema, más allá de poder desarrollarnos como Estado, más allá de poder industrializar nuestros recursos naturales. Entonces, eso es el problema de hoy. Entonces, yo creo que eso es la crítica y la temática que usted nos comparte y nos expone. Yo creo que esa lógica nos está demostrando en sí. Bueno, nada más, yo sé que es importante y largo de poder un poco desmenuzar, ¿no?, algunos aspectos y la función que cumple el sistema capitalista. O sea, es un sistema, ¿no?, que se ha constituido, que es un sistema de dominación y prácticamente en la geopolítica nacional e internacional prácticamente cumple perfectamente ese sistema. Pero también ahí, por ejemplo, quiero resaltar, este sistema no es casual. O sea, desde una crítica de un capital estructuralista de que nos habla, por ejemplo, Henry Giroux, o sea, no es casual, o sea, esto ha sido premeditado, ¿no? O sea, supuesto por un capitalista. Entonces, yo creo que ese principio es importante poder comprender para que nosotros como sujetos, como desde Latinoamérica y como bolivianos, nosotros podamos pensar en eso. O sea, en esa lógica que nos encontramos hoy en día, ¿no? Esa es la gran problemática, la catástrofe prácticamente. Nada más, licenciado. Ya, muchas gracias, René. Excelente. Bueno, ya estamos sobre la hora. La última clase vamos a ver economía comunitaria, ¿ya? Eso va a ser muy interesante porque va a complementar muchas cosas de las que hemos dicho, de lo que nos han reflexionado, bueno, la última intervención de René y varios otros, ¿no? Bueno, eso. Entonces, nos veríamos la próxima clase para el tema de economía comunitaria, el sistema de la economía comunitaria. ¿Ya? Bueno, muy buenas noches. Les agradezco a Karen, a Miguel, a Crispín, Mario, Stephanie, Aníbal, los que me han aguantado toda la clase. Les agradezco mucho. Doris, José, Oscar. Hasta Bueno, luego, Lisbeth. hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas Hasta luego. noches. Un gusto. Gracias. Lueguito. Doctor, muchas gracias por hemos Sí, buenas atendido. noches. Hasta luego, hermano. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta la próxima Hasta clase. hasta luego, hermano. Enseguida voy a pichar. Estaba bien eso.